Buenas amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Parece que llevamos mucho tiempo sin poder estar por aquí porque el trabajo pues me ha sido imposible poder hacer vídeos, pero ya estamos de vuelta. A ver si ya podemos reanudar esta temporada para que vayamos viendo contenidos interesantes como siempre. Así que no me entretengo más y empezamos a lo de hoy. Mira, hoy tenemos aquí una placa de un aire acondicionado de conductos Daikin, ¿vale? Este modelo pues es el que tiene el disipador que lleva la tubería de cobre. ¿Qué problema es el que tiene esta placa? Esta placa tiene error U2, ¿vale? U2, ¿qué quiere decir? U2 es que le falla la alimentación de los 320 voltios de potencia para lo que es el compresor, ventilador y eso. Entonces vamos a hacer una aproximación como hacemos muchas veces, que es distribuir un poco lo que es la placa por sectores, para que veamos dónde está el problema y la solución. En este caso el problema se ve muy evidente, pero la resolución ya es un poquito más complicada. Entonces, os comento, aquí como veis tenemos los condensadores de 300 voltios, ¿vale? Por la continua. Aquí tendríamos la conexión del compresor, aquí esto sería el disipador, como hemos dicho, que va la tubería de cobre por aquí, y debajo pues tenemos todos los elementos de potencia, el IPM, el rectificador y entre medias todo lo que sería tema de diodos y IGBTs para el tema de la reactiva. Y estos serían los reactores. Esta placa, en vez de llevar un IGBT para un IGBT y un diodo y un reactor para el tema de la reactiva, lleva 3 en paralelo. O sea, llevaría, que en este caso van aquí, 3 transistores IGBT con sus 3 reactores más pequeñitos, y debajo pues llevaría sus 3 diodos. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos la fuente de alimentación, ¿vale? Aquí unos pilotillos donde nos puede dar una serie de errores, los relés de carga y la resistencia de limitación de corriente para los condensadores. Aquí tenemos este cable que es una sonda del disipador por si se calienta, y todo el tema ese. Vale, pues entonces ¿qué problema es el que tiene esta placa? Pues como hemos dicho, la entrada de alimentación, a ver si la veo, aquí tenemos una fase y aquí tenemos la otra, ¿vale? Entonces esta placa, ¿cómo funciona? Esta placa, la alimentación por medio de un rectificador que lleva, alimenta la fuente de alimentación, que no es como en otras placas que la fuente de alimentación se alimenta de los propios condensadores. En este caso la tensión de los 300 no las tenemos hasta que la placa interior no le manda orden de arrancar a la unidad exterior. Entonces, perdonad. Entonces, tenemos que la fuente de alimentación funciona continuamente, pero no tenemos los 300 voltios aquí. Cuando la unidad interior le transmite la información, o sea, le da la orden de arrancar, entonces pone a actuar los relés. En este caso lleva 2 relés, un pequeño relé donde va conectado la resistencia de limitación para cargar los condensadores, y cuando ya están cargados los condensadores, entonces entra el segundo relé, que es el que ya le pasa toda la potencia a la máquina. Entonces, en el transcurso entre el primer relé y el segundo relé es donde la máquina hace un chequeo de la tensión de los 300 voltios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo activo el primer relé. Si no tengo los 300 voltios en continua en los condensadores, al actuar el primer relé es cuando doy el error U2.
¿Por qué no podemos tener aquí los 300 voltios? Pues lo más típico es, o bien hay algún problema en alguna parte donde la tensión se interrumpe, o bien tenemos, que es otra parte muy típica, tenemos algún cortocircuito. Como sabéis, los IGBT de la reactiva o del PFC se puede poner en corto, muy común. Entonces no llegarían los 300 voltios, se calentaría esta resistencia que absorbe el incremento de consumo y da el RU2. Entonces, por esas dos circunstancias es lo más típico que suele dar el RU2, porque o bien tenemos un corto en la parte de potencia, o bien tenemos una interrupción de alimentación en algún punto. Entonces, en este caso, pues como veis, aquí aparentemente no se ve nada, pero cuando le damos la vuelta a la placa, pues vemos aquí, porque aquí tenemos, lo vamos a distribuir también, pues aquí tenemos lo que es los condensadores. Este sería el IPM, aquí tendríamos el IPM conectado, aquí tenemos los transistores y los diodos. Pero si veis, aquí tenemos aquí lo vemos mejor, una soldadura mal, ¿vale? ¿A qué corresponde? Esta soldadura corresponde al rectificador. No sé el por qué, pero es muy típico en esta placa, en este modelo. Suele pasar bastante. En algunos casos se puede dañar el rectificador, en otros casos, limpiando la soldadura y volviendo a soldar, se queda perfecto. Entonces, este caso fue de los que ha sido peor porque se ha dañado el rectificador. Porque el problema no es que por esto se vaya a dañar en sí, sino que lo que provoca el consumo, esto que da muchos chisporroteos, provoca que se pueda hacer cortocircuitos entre otras patillas, hace arco, o incluso se pueden hasta cortar. Entonces, en este caso hay que sustituir el rectificador. Si os fijáis, aquí tenemos unos circulitos, que esto es marcando donde van los tornillos cogidos al disipador, porque no podemos quitar el disipador ni tener acceso a los elementos que están cogidos al disipador, porque no podemos desatornillarlos, porque no tenemos tornillos. Entonces, esto sí es un problema en esta placa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es, no tenemos más remedio que estos agujeros, agrandarlos para poder quitar los tornillos y derroscar los componentes para poder quitar el disipador. Como veis, aquí hemos hecho los agujeros. Hay que tener mucho cuidado con la broca que vayamos a utilizar, porque tenemos pistas muy cerca. Entonces, si os fijáis, tenemos abiertos lo que es los dos del IPM. Aquí tenemos otro tornillo que va cogido al disipador para poder quitarlo. Aquí en las puntas tenemos otro, aquí y aquí, para quitar el disipador. Aquí tenemos el rectificador, y el resto pues serían los IGBT, como este y este, que lleva 3, como hemos dicho. Y aquí tenemos un diodo, pero aquí nos falta otro diodo del agujero y aquí otro diodo. ¿Por qué estos dos no están hechos? Porque tenemos componentes demasiado cerca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar quitar el disipador como buenamente podamos, ¿vale? Si tenemos unas malas, en este caso hay que tocar algún componente porque la broca de eso, pues lo vamos a hacer, ¿vale? Aquí ya tenemos quitado, que como veis hemos tenido que cortar o dañar un diodo, ¿vale? Que aquí tenemos los diodos, aquí el que falta, aquí tenemos un diodo, otro diodo, los transistores, el rectificador y el IPM. Aquí ya tenemos el disipador quitado, veis que ha dado muchos chispazos y tenemos, como hemos dicho, tenemos que sustituirlo. ¿Qué pasa? Pues por un lado
tenemos dos cosas. Que los IGBTs, como sabemos, en todas las placas dan muchos problemas. Por otro lado, sabemos que podemos quitarlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a quitar los IGBT y los diodos los vamos a puentear. Que no pasa absolutamente nada. Vale, entonces, pues aquí vemos más de cerca el problema del rectificador, que veis que tenemos aquí que han salido muchas chispas, y esta patilla pues también está suelta incluso, pero había hecho cortocircuito, porque el arco que se crea pues genera un cortocircuito que puede dañar al rectificador, como en este caso. Entonces, aquí ya lo hemos quitado todo. Veis que hemos quitado todos los IGBT y los diodos. Hemos quitado también el rectificador. Y aquí hemos procedido, hemos limpiado toda la zona para hacer la soldadura nueva y que haya bastante material de estaño, de soldadura, para que aguante bien la intensidad que va a pasar por esos pines, que ese es uno de los problemas que tiene este tipo de placas, que las pistas pues van muy justas con el consumo que va a soportar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que con el tiempo se van calentando y se pueden abrir las soldaduras, como en este caso. Entonces, como veis, ya habíamos quitado los transistores anteriormente por la parte de abajo, y por aquí hemos hecho puentes con soldadura para anular los diodos, porque si no hacemos esto, pues tenemos dos opciones: o dejamos los diodos puestos, que sería un problema a la hora de poner disipador, porque veis que no hemos podido hacer los agujeros en condiciones para poder ahora atornillar y todo el tema los diodos. Entonces sería un problema a la hora de poner disipador. Entonces la opción que hemos cogido es puentear los diodos y los IGBT quitarlos. Entonces solo tendríamos que atornillar el rectificador y el IPM. Con esto pues vamos a garantizar que podamos hacer el trabajo en condiciones y que la disipación pues la tengamos bien hecha. Luego también vamos a tener otra ventaja, que se va a calentar menos el disipador porque va a tener menos elementos que le aporten calor. Con lo cual tampoco es tan mala la reparación, porque por un lado le podemos dar algo más de vida a esta placa. Veis, aquí tenemos ya limpio todo el disipador. Aquí ya hemos puesto o hemos preparado el rectificador nuevo, que lo tenemos aquí atornillado, porque sería más cómodo trabajar así, atornillándolo aquí, ahora metiéndolo y luego volviéndolo a soldar, que poniéndolo y atornillándolo después. Vemos, aquí tenemos ya el IPM con su pasta térmica preparada, con todos los agujeros preparados para colocarlo. Aquí ya la tenemos colocado, que aquí ya tenemos nuestra soldadura ya hecha. Le hemos dado bastante refuerzo con estaño para que aguante bien las intensidades que van a pasar. Ahí, aquí ya la tenemos atornillado el IPM. No, en este caso no, esto no es el IPM, esto es el rectificador, perdonad. El rectificador y el IPM también atornillado. Vale, esto es otra cosa. Vamos a ver. Aquí. Entonces, aquí ya tendríamos el trabajo terminado. Que, como veis, pues eso estaría ya todo soldado. Tendríamos como hemos visto, lo que es los puentes de los diodos, y los transistores IGBT, como hemos dicho, pues los tenemos anulados. Entonces, con esto ya tendríamos solucionado el problema de la placa, donde, como hemos visto, el problema más grave que tenemos en este caso, en este tipo de placa, es el poder quitar el disipador. Pues habéis visto una solución que entra en parte, tenéis que abrir agujeros en la placa, pero como tenemos muchos componentes cercanos puede ser delicado. Entonces la mejor manera, que como tenemos
que alrededor de los tornillos del IPM y del rectificador no pasan pistas suficientemente cerca que podemos observarlas, pues ahí sí podemos abrir bien, y donde tenemos la problemática pues quitamos como podemos y anulamos esa parte, que no hay problema. Entonces con esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre os animo a que os suscribáis si no lo habéis hecho todavía, porque como veis tenemos un material muy interesante. Así que espero veros en un próximo vídeo, no con tanto tiempo entre uno y otro, porque ya os digo, ha sido complicado este verano por trabajo, pero ya estamos de vuelta. Así que me alegro que estáis ahí de nuevo y hasta el próximo vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.